Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Pero fíjense, no se le añadirá, ni se le quitará. ¿Por qué no se le añade ni se le quita? Porque es perfecto. Exactamente. Entonces, ahí podemos ver cómo todo lo que Dios hace, sus juicios, sus obras, son verdad, fieles, juicio, verdad, eternas. ¿Por qué? Porque son perfectas. Este perpetuo o eterno, el que refiere Eclesiastés, es Olam. ¿Qué es eso? Eternidad. ¿Ok? El versículo lo explica, no se añade ni se disminuye. ¿Por qué? Porque no le falta ni le sobra. ¿Por qué? Porque es perfecto. Eso, dice MacArthur, nos debería de llevar justamente a una reverencia a la adoración, por la perfección que hay en sus obras y que son muestra de la perfección de Dios. ¿Sí? Otro calificativo que refiere estos mismos versículos es que son rectas. El hebreo es yashar, que es igual, justo, íntegro. Íntegro no le falta, ¿sí? Para explicarlo un poquito mejor, se los voy a leer en la Biblia de las Américas y en la Biblia Peshitta. Para que veamos cómo lo manejan. Sí, entonces, esta es la Biblia de las Américas. Las obras de sus manos son verdad y justicia, fieles todos sus preceptos, son afirmados para siempre jamás, ejecutados con fidelidad y rectitud. En la Peshitta. Las obras de sus manos son verdad y justicia, permanecen eternamente y para siempre. Firmes son todas sus ordenanzas, son hechas en justicia y en verdad. Todo esto va de la mano con sus obras, con su decreto, con la perfección de Dios. Es verdad, es justicia, es integridad, es fiel. No le falta, no le sobra nada, no demanda ningún cambio. ¿Por qué? Porque son perfectas. ¿Correcto? Esto impacta a un aspecto importante, que es cómo es la vida o cómo es esta perfección encaminada o encauzada o vista hacia los hijos de Dios. ¿Cómo es? Porque muy acertadamente preguntó Ricardo, ¿cómo es posible que si Dios siendo perfectos nosotros pecamos? Y la explicación estuvo en la caída, finalmente. Pero fíjense en Juan 1. Juan 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, perdón, ¿ya estamos? Sí, ya estamos. ¿Sí? Perdón. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, ahí vemos el origen en los hijos de Dios, que provenimos de Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué implica esto? Que somos hechura suya, somos obra de Dios. Efesios 2:10. ¿Sí? Porque somos hechura suya,
creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si nosotros leemos los versículos anteriores, los dos versículos anteriores van a solucionar un poquito nuestras dudas respecto a la fe, que dice somos salvos por fe, que es que por medio de, perdón, somos salvos por gracia, por medio de la fe, esto es no de nosotros, sino un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero vemos ahí la salvación por fe, por gracia, a través de la fe, es decir, la gracia nos salva, favor inmerecido de Dios, que nos da esa fe, que nos lleva a creer y somos salvos. Pero somos hechura suya para buenas obras. Entonces, Dios perfecto prepara esas buenas obras. Fuimos creados, como lo dice la palabra, en Cristo Jesús, es decir, en el poder de Dios manifestado en Cristo. Es así como somos hijos de Dios. Si le recibimos es porque Dios obró primero en nosotros, es la fe. Pero, derivado de ello, haremos buenas obras. Las obras no son causa de nuestra salvación, son el fruto o la evidencia de ella. Una fe que no produce obras no es fe. Nunca lo fue. Por eso Juan, en su primera epístola, en 2:19, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. O sea, por un tiempo pueden aparentar dar buenos frutos, pero si se regresan al mundo y nunca regresan a Dios, es que nunca tuvieron una fe salvadora. ¿Sí? Pero la verdadera fe va a producir esas obras. Somos hechura de Dios. Eso implica que Dios, que preparó en esa perfección, en esas obras que Él hizo y que Él diseñó y que preparó, nos lleva a hacer buenas obras. ¿Ok? Y Él nos lleva a hacer esas obras. Filipenses 2:13. Es el siguiente libro. ¿Listos? Sí. ¿Sí? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Lo hemos visto, lo hablamos al hablar de la soberanía, la responsabilidad y la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios actúan conjuntamente. Si hacemos bien es porque, como dice el versículo, Dios puso en nosotros el querer como el hacer para obrar, para esas obras que Él preparó de antemano. Si fallamos, fue nuestra responsabilidad. Así de sencillo y así de complicado. Pero esa es la realidad. ¿Ok? Es nuestra responsabilidad. Si no hacemos lo que nos ha dicho, es gloria, gracia de Dios si las hacemos. No dejamos de ser responsables por ocuparnos de la salvación. Es nuestra responsabilidad, no hay de otra. El llamado al arrepentimiento, el llamado a creer es general. Y es nuestra responsabilidad si no lo hacemos. Es gracia de Dios si lo hicimos, finalmente. Porque voluntariamente pecamos, voluntariamente rechazamos a Dios. Pero finalmente es Dios el que va a producir ese querer como el hacer. Es el Espíritu Santo en nosotros quien nos lleva a obrar. ¿Queda claro? ¿Sí? Finalmente, y debemos, y lo vuelvo a reiterar, cuidémonos del legalismo, de pretender ganarnos el favor de Dios a través de nuestras buenas obras. No es así. Es Dios quien nos recibe por Cristo, por la obra de Cristo, y en su gracia produce ese hacer como el querer. Hoy entonces, ¿me debo de quedar así? No, porque somos responsables. Y si sabemos que que es Dios el que produce el querer como el hacer, ¿qué hacemos? Pidamos y se nos abrirá. Busquemos y encontraremos. Pidamos, se nos dará. Busquemos, toquemos y se nos abrirá. ¿Ok? Es lo que tenemos que hacer. ¿Vamos claros? ¿Sí? ¿Dudas? Ok. Gracias.
¿Los hijos de Dios se van a salvar? Solamente. ¿Y los otros de quién son hijos? Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. ¿Sí? Primera de Juan, yo se los leo, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el inicio. En el momento, Génesis, yo creo que sí. Génesis 3:15. Justo en el momento de la caída. ¿El que no es conmigo? Dice, Contra mí es. ajá. Ya estamos en Génesis 3:15. Cae la mujer. Antes de la sentencia, que viene en los versículos posteriores, viene esta promesa de Dios a su pueblo. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Si se fijan, y entre tu simiente y la simiente suya. De ahí se dividió. Va a haber hijos de Dios e hijos del diablo. Hijos de la mujer, que vendría la línea que llegaría a Cristo, y los hijos de la serpiente. Caín, No. todos los que pegaron. Perdón, hay uno muy claro que dice, ¿no? Que su padre es Satanás. Es el que leímos en Juan 8:44. Es Del diablo. hijos del diablo. Literal. El engaño que dicen de que ay, todos somos hijos de Dios, falso. No es cierto. Es creación. Sí, todos somos creación y solo los hijos de Dios a través de Cristo somos hijos de Dios. ¿Sí? Ojo, eso no es una doble predestinación. O sea, no es que predestina a unos para salvación y predestina a otros a condenación. No. Lo que sucede es que antes de ser hijos de Dios, éramos hijos de ira. Efesios 2. Ahorita les digo. Aquí está. 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué cambia? Lo que leímos, Juan 1:12, más todos los que le recibieron, a los que creen en mi nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Queda claro? Sí. O sea, dos simientes, no hay de otra, no todos son hijos de Dios, solo los que reciben a Cristo por voluntad del Padre, sí, desde antes de la fundación del mundo, pero hasta el momento en que recibimos a Cristo, verdaderamente que se manifiesta, bueno, no que se manifiesta, pero que está esa fe salvadora que eventualmente dará obras, es que somos hechos hijos de Dios, porque antes éramos hijos de ira. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, eso no implica que estén predestinados para condenación. O sea, la lógica humana nos llevaría a concluir eso, que los que no son hijos de Dios están predestinados para condenación. Pero la realidad es que
Quien se